A pesar del dominio que sobre el planeta ostentaron, los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años. Al día de hoy persiste la incógnita relacionada a este gran fenómeno llamado el dinocidio, que cambió el metabolismo terrestre. ¿Por qué especies de menos envergadura pudieron sobrevivir? ¿Por qué otras especies, relacionadas al grupo dominante, lograron burlar el cataclismo planetario que cerró la era mesozoica? Una de las teorías relacionadas a la extinción masiva aborda el concepto, esta es una resolución express, que se sustenta en el impacto de un meteorito de 10 kilómetros de diámetro que aniquiló al 70% de las especies y produjo una catástrofe ambiental con un cambio climático drástico. La otra, la de trámite más lento, sostiene que la población de dinosaurios estaba castigada por enfermedades presentes en el ambiente derivadas de los fuertes cambios en el clima que experimentaba el planeta y la poca capacidad de adaptación de las grandes especies históricas a este nuevo contexto vital. También se sufrieron modificaciones estructurales. De ahí surgen las hipótesis de por qué sobrevivieron otras especies. La corta extinción del proceso de gestación ha sido uno de los motores de la supervivencia de las especies sobrevivientes. El tamaño ha sido otra fuente de la resistencia. La existencia de refugios, espacios o agujeros en los que algunas especies utilizaron para sobrevivir. Pero más allá de este legado genético, pudo haber algún tipo de herencia de comportamiento, y esto se deduce que se movían en manadas, donde las especies más pequeñas eran protegidas por los más fuertes. Las aves, así como los mamíferos, coexistieron con los dinosaurios durante millones de años, aunque se vieron eclipsados por la presencia de estos, tardando miles de millones en tomar el protagonismo del que gozan hoy en día. En tiempos de emergencia económica, social y alimentaria, no podía faltar la emergencia inmobiliaria para completar el póker económico de nuestros días. La década que está finalizando en el año en curso muestra en todas las variables de la actividad, hoy inactividad inmobiliaria, los rasgos para poder encasillarla en tal categoría. Estamos transitando una verdadera emergencia nacional, un verdadero cataclismo inmobiliario y con él un escenario de extinción masiva de las especies que conviven en su ecosistema. Corredores inmobiliarios, constructores, escribanos, proveedores de materiales de construcción y tantos otros que surfean en un océano de pocos centímetros de profundidad en pleno proceso de evaporación. Si enfocamos el análisis en algunos indicadores inmobiliarios, veremos, entre otras cosas, lo siguiente. Se ha multiplicado por 3 el stock de producto ofertado a comparación de la década pasada. Hoy, por ejemplo, cada producto ofertado en la ciudad de Buenos Aires compite con cientos de igual categoría y valor a 10 cuadras a la redonda. Se han registrado en el último año volúmenes de venta más bajos de la última década, registrado por escribanos y en el registro de la propiedad. Las casi 2.500 transacciones registradas, por ejemplo, en el Colegio de Escribanos de la ciudad en noviembre, se transaron entre los más de 7.500 matriculados de CUSICBA, sin contar los operadores salvajes que funcionan fuera de la ley. Es decir, algo parecido a una operación mensual cada 4 inmobiliarias. La intención de compra de los clientes se redujo al 50% de los ratios de años anteriores. El resultado de la renta de alquileres ha llegado a su mínimo histórico después de los impuestos. La múltiple devaluación del peso nacional, que ha postrado su valor a menos de un tercio del de hace 18 meses, complicó sustancialmente el resultado de desarrolladores que hacen malabares para demostrar lo indemostrable ante sus inversores originales. Cayó al mínimo el valor de la década, la capacidad de compra de metro cuadrado por salario mínimo. En este mar de lágrimas, los inversores están entendiendo finalmente que el ladrillo sí traiciona, por lo menos en dólares y en tiempos de cataclismo y emergencia inmobiliaria. Quedó en el olvido cualquier esbozo de programa de crédito para la demanda o incluso a la oferta en un contexto de inflación cuasi bolivariana. Como corolario, el sueño de la casa propia solo quedó en eso, un sueño que en este caso puede ser pesadilla. Se ha afectado el acceso a la moneda de cambio, el dólar, con la que se transan la mayoría de las operaciones en ciudades como Buenos Aires. El contexto es lo más parecido al dinocidio mesozoico, con el agravante que el comportamiento de las especies inmobiliarias no está reaccionando en modo supervivencia. El inmovicidio de los antiguos. Los antiguos son las personas que llevan mucho tiempo en un lugar, empleo o actividad. En general, los antiguos, con su ejemplo, marcan el camino correcto de los que vienen. Nuestros antiguos son los operadores inmobiliarios que perpetúan prácticas desactualizadas, no ajustadas a la nueva lógica del cliente y mercado actual. Lejos de marcar el camino del cómo ser, nos forman en el cómo no ser. Los antiguos creían que la Tierra era plana,
nuestros antiguos creen que el cliente sigue dependiendo de su servicio. Los antiguos han dejado sus enseñanzas como base de la historia. Nuestros antiguos son los que forjan en el colectivo general el descalificado posicionamiento de nuestra industria. Nuestros antiguos, como los del Mesozoico, orientan sus destinos hacia el dinocidio, que para el mercado inmobiliario será el inmovicidio. 50 años en el barrio, reza el cartel de uno de los antiguos notables de mi zona. El mismo antiguo notable que tasa a valores superiores de mercado para captar el producto y ofrece servicio gratuito, con honorarios bonificados y comisión cero, para cerrar el contrato confiscatorio con el cliente. Una especie de Gilla Murano de nuestros tiempos. La famosa seducción del engaño, seducción que aniquila o seducción inmovicida. ¿Qué servicio se puede ofrecer si no se cobra por él? ¿Cómo se puede vender a valores muy por encima de los reales de mercado? La respuesta es que no ofertan bien, no muestran bien el producto, están enfrentados con las herramientas tecnológicas, no dan un buen servicio y como corolario no venden y les generan una pérdida de tiempo invaluable a su víctima. Lamentablemente, estos son ejemplos que se multiplican y acrecientan nuestra mala imagen. En la avenida del centro transita otra categoría de nuestra especie en extinción, los tibios. Los tibios son la mayoría de nuestra raza. Esos operadores golpeados históricamente por las vicisitudes del mercado, gobernados por la angustia y que someten sus decisiones al cliente sin mayor resguardo profesional. Son los que dejan definir los valores de venta en las tasaciones y los que permiten trabajar sin autorización expresa bajo el mando del propietario, que abre el juego a múltiples operadores con el propósito de que la propiedad la tengan todos. Cultores del poliamor inmobiliario desenfocado e ineficiente, también son víctimas de una profesión atomizada y desprestigiada. Son adeptos al siempre se hizo así. Ni los tibios ni los antiguos me representan, ni a mí, ni a cientos de colegas que tratamos día a día de ser cada vez más profesionales. Y lo que quiero destacar en estas líneas es esta nueva categoría de operadores que preservará la especie, los modernos inmobiliarios. Los modernos son los que luchan por dar cada día un mejor servicio. Capacitación constante, los que se han sumergido de cabeza en la tecnología y las herramientas digitales que simplifican y dinamizan el servicio. Los del trabajo en equipo, el encuentro en comunidad y que al igual que las especies que sobrevivieron en la era mesozoica, aseguran la no extinción de nuestra profesión. Los modernos tasan a precios de mercado, publican con fotos profesionales, utilizan todos los medios digitales disponibles y capacitan a sus representantes. También ponen foco en la planificación, son los que ofrecen una propuesta de valor concreta y diferencial, los que hacen marketing de las personas, cultivan la especialización y la relación de largo plazo con sus clientes. Los modernos son minoría, pero, en un contexto de emergencia inmobiliaria, siguen vendiendo y representando profesionalmente a la industria. Los modernos trabajan en equipo, comparten honorarios, comparten el producto, trabajan en comunidad. Los modernos son las especies que están sobreviviendo al impacto meteórico de las brutas devaluaciones y regulaciones irracionales en contratos privados que impulsan nuestros gobernantes. Los modernos son quienes sostienen la esperanza de la refundación de la industria inmobiliaria. El teorema del sube y baja inmobiliario. Con el axioma de que el ladrillo no traiciona, hemos embarcado a clientes e inversores en un camino sin resolución. El contexto de emergencia inmobiliaria sacudió la estructura original de costos y exige un base cero y sinceramiento doloroso pero necesario de precios y resultados. En estos tiempos no hay nada más real que el teorema del sube y baja inmobiliario argentino. Suben los precios, baja la actividad. Si no ajustamos los precios a la nueva realidad, el nivel de actividad se irá arbitrando en sintonía al teorema del sube y baja. Los precios publicados con la foto de antes de ayer van a ser un espejismo que catalice el inmovicidio. Refundación o refundición. La mezcla de emergencia inmobiliaria con las malas prácticas de nuestros antiguos y el vuelo bajo de nuestros tibios precipitó el inmovicidio tan temido. Está claro que la única salida en el marco de este real cataclismo de nuestra industria es darle el protagonismo de la nueva era a los modernos. Y con ellos, refundar nuestra industria siguiendo los siguientes ejes rectores. Sincerar los valores y precios de los bienes inmobiliarios. Tasar a valor real de mercado muy por debajo del segundo semestre que nunca llegó del gobierno que acaba de terminar su mandato. Trabajar en equipo, en forma colaborativa e intercambiando producto y compartiendo honorarios. Trabajar con autorización exclusiva, cobrando honorarios por el servicio profesional que brindamos. Así, vamos a poder recrear la odisea de las bravas especies que superaron el cataclismo universal y sobrevivieron dignamente hasta nuestros días. Especial agradecimiento
a los modernos superinmobiliarios Virgilio Raiden, Fernando Pozzi y Marcelo Dimitrio.